IBECLUE TV trae para ti una alternativa de disfrutar del mensaje de Dios a través de esta plataforma. La Iglesia Bautista Cristo la Única Esperanza quiere darte la bienvenida a este espacio donde podrás ser edificado por medio de la exposición de la palabra de Dios y su alabanza. Acompáñanos a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días a todos, que Dios los bendiga ricamente. Bienvenidos a nuestro culto dominical de esta semana. Hermanos, antes de comenzar con todo lo que tenemos preparado para hoy, los invito a que inclinemos nuestros rostros para tener una pequeña oración y entregar este tiempo al Señor. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por este día que nos has regalado. Gracias por cada hermano que nos ha sintonizado, Señor. Gracias por cada persona que le han compartido el vínculo, Señor, para acompañarnos en este día, Señor, y que nos está sintonizando desde sus casas, Señor. Señor, pongo en tus manos que nos des entendimiento, Padre, y que podamos aplicar, Señor, todo lo que tienes preparado para nosotros en este día, Padre. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, para comenzar con nuestro culto del día de hoy, vamos a pasar al tiempo de la escuela dominical, donde seguimos repasando la primera carta de Juan. En esta ocasión nos acompaña la hermana Elizabeth Esturain. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Me da gusto compartir con ustedes esta enseñanza en esta mañana. Oremos. Señor Jesús, te damos las gracias por tu palabra. Ilumina nuestras mentes, Señor, y ayúdanos a aplicar tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro tema: doy evidencia de mi salvación cuando por fe el Espíritu me enseña la palabra de Dios. El texto es 1 de Juan 2, 20 al 27. Juan habla de la exclusividad del Espíritu Santo en el creyente. Veamos el versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Vamos a estudiar qué es esto que Juan escribe. En esta porción está la respuesta. Veremos la exclusividad del Espíritu Santo en el creyente por las siguientes razones. El Espíritu Santo mora en el creyente, el Espíritu Santo permanece en el creyente y el Espíritu Santo le enseña la Biblia al creyente. En el versículo 20, la porción A, leemos: pero vosotros tenéis la unción del Santo. La palabra pero hace un contraste con todo lo que se expuso la semana pasada respecto a los falsos maestros, los anticristos, aquellos que salieron de la iglesia porque no eran de la iglesia. Ahora Juan está diciendo que hay una total diferencia entre nosotros y ellos. Por eso dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. La palabra unción es sinónimo del Espíritu Santo. Nos podemos hacer esta pregunta de por qué el apóstol Juan usa la palabra unción en lugar de sencillamente decir el Espíritu Santo. Pues bien, él no hizo esto por casualidad, sino que tenía una razón. Quiso hacer un énfasis, primero que todo, a aquellos hermanos de esta iglesia. Recordemos que cuando Juan escribe está en la última parte de los primeros 100 años de historia de la iglesia cristiana. Así que ellos conocían el simbolismo de la unción, puesto que conocían muy bien el Antiguo Testamento. Vamos a ver por qué el apóstol usó la palabra unción del Santo. ¿Cuál es el principio para nosotros en esto? Veamos en Éxodo 30. Solamente vamos a ver algunas frases. Aceite de la santa unción, superior ungüento. El versículo 32. Santo es y por santo lo tendréis vosotros.
Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño será cortado de entre su pueblo. El Espíritu Santo, la relación es que es superior ungüento, es como decir superior ungüento, superior, único, no tiene comparación, es Dios mismo. Para el pueblo de Israel era la forma de consagrarse a Dios, de separar lo santo de lo profano. El Señor separó a algunas personas en específico, a Aarón, los sacerdotes, los profetas, algunos reyes, para un servicio o una dedicación en especial a Dios. Esto era una profecía o un simbolismo de lo que es el Espíritu Santo ahora que mora en el creyente. También de la venida del Espíritu Santo, principalmente cuando el Señor Jesús ascendió y en Pentecostés, en el capítulo 2, ya el Espíritu Santo vino como promesa cumplida. Así que lo que Juan está diciéndonos aquí es que el Espíritu Santo es superior, es único, es incomparable, no se puede imitar. Aquellos que no tienen el Espíritu Santo de Dios, que son esos anticristos, los que niegan a Dios, los que se oponen a Dios, ellos simplemente fingen tener el Espíritu Santo de Dios, pero no tienen el Espíritu Santo de Dios. Y esto es una blasfemia contra Dios, como vamos a ver en los capítulos más adelante. Esperamos que todos sigan la secuencia. Están blasfemando contra Dios mismo y están acarreando condenación sobre ellos mismos. Así que Juan hace una separación, una diferencia, nos da esa diferencia que hace el Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo, dice el versículo 27, vamos a ver 3 partes en este versículo. El Espíritu Santo que recibisteis de él permanece en vosotros. Recibisteis. Y acá en el versículo 20 dice tenéis. Es decir, en el momento en que nosotros llegamos a Dios en arrepentimiento y somos salvos por la gracia de Dios y por fe en el Señor Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo de Dios, que es el sello de nuestra salvación, como leemos en Efesios 1:13. El sello, somos sellados, es algo auténtico. Somos creación de Dios ahora, nueva creación de Dios, hijos de Dios. Aquellos que no tienen el Espíritu de Dios, como dice el versículo 22 en nuestro texto, Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Los que niegan la deidad de Dios, la deidad de Cristo, aquellos no tienen el Espíritu de Dios. Por más que digan que son los grandes ungidos, tomando el título del Señor, diciéndose profetas, diciéndose ángeles, o lo que quieran inventarse, niegan que Jesús es Dios. Dicen que ya Jesús vino, o dicen que no va a venir, o lo que quieran decir. Pero nosotros que tenemos, como dice Juan, la unción del Santo, que es el Espíritu Santo, tenemos la certeza de nuestra salvación y de que el Señor va a venir por nosotros, ya sea que muramos antes que Él venga, o ya sea que cuando Él venga, igualmente nos vamos a ir a su presencia. Por eso dice aquí en el versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Por la necesidad que tenemos, estamos en el último tiempo, y los primeros cristianos ya estaban apercibidos acerca de esto. Ellos debían estar bien fundamentados en la enseñanza básica, que es: el Espíritu Santo mora en mí porque tengo la salvación que el Señor me ha dado. Número 2, la unción que permanece, dice la parte B del versículo 27, permanece en vosotros. Como ya cité en Efesios 1:13, permanece en el creyente. Fuimos sellados. Colosenses 2:3 y 4 dice que en Cristo mora la plenitud, corporalmente la plenitud de toda la deidad, o sea, completamente.
y nosotros estamos completos en Él. La obra de Dios en nosotros es completa. No hemos recibido el Espíritu Santo por medida. Nadie tiene más unción que otros, ni puede decirse que tiene una unción superior, porque el mismo Espíritu Santo que mora en mí, mora en cada creyente. Y tenemos que ser agradecidos y no ser orgullosos como aquellos arrogantes que no tienen el Espíritu de Dios y se jactan de nada porque no tienen el Espíritu de Dios. Nosotros con toda humildad le damos gracias al Señor por esa salvación tan grande y por el Espíritu Santo que mora en nosotros y que permanece en nosotros. Ahora vamos a ver la tercera parte de este versículo 27. Dice, y os enseña todas las cosas. El Espíritu Santo es exclusivo en el creyente para enseñarle la palabra de Dios. Quiere decir que si no tiene el Espíritu de Dios, una persona no puede entender las cosas de Dios. No puede ser iluminado para entender la palabra de Dios y mucho menos tiene autoridad para enseñar la palabra de Dios. En el contexto en que Juan escribe, está enseñando a la iglesia de Dios. Y este es el fundamento de la iglesia cristiana. Debemos ser enseñados dentro de la iglesia local. Aquí Juan no nos está diciendo que nadie nos enseñe. Se refiere a que ninguno de esos falsos maestros nos enseñe, sino nosotros, en el contexto de la iglesia local, debemos enseñarnos unos a otros. Porque si estamos estudiando la palabra de Dios, tenemos entonces la responsabilidad de enseñarla y con toda autoridad, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y porque estamos buscando obedecerle a Dios con una actitud de arrepentimiento, de que Él nos limpie cada día, de que nos perfeccione, como dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, santificándonos por medio de la palabra, reconociendo nuestros pecados en una actitud de arrepentimiento y separándonos de las cosas del mundo, porque el Espíritu mismo nos ha separado. Así que es un proceso de toda la vida de ir limpiando nuestras vidas y sometiéndonos más a la palabra de Dios. En conclusión, hermanos, el Espíritu Santo es el sello auténtico de nuestra salvación. Es exclusivo para el creyente. El Espíritu Santo mora en el creyente. El Espíritu Santo permanece en el creyente y le enseña la palabra de Dios al creyente. Que el Señor les bendiga. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, por esta salvación tan grande que nos has dado, porque tú nos separaste, Señor, del pecado y porque ahora podemos obedecerte, porque tú nos limpias cada día a través de tu palabra. Límpianos más y más para que seamos santos y puros delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Qué buen mensaje nos ha traído la hermana en este día. Le damos gracias a Dios porque Él nos sigue instruyendo cada día y porque nunca dejamos de aprender de su palabra. Hermanos, como nos dice 1 Tesalonicenses 5 del 16 al 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, vamos a pasar en este momento a nuestro primer tiempo de alabanza del día. Y después de eso, nuestro hermano Carlos Aguirre nos trae el tiempo de oración congregacional. Hay una fuente en mí
Muy buenos días, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Agradecemos una vez más al Señor por permitirnos estar una vez más reunidos a través de esta tecnología. Hermanos, deseo que me acompañen a estar orando primeramente con acción de gracias. Siempre recordemos agradecer a Dios por todas las cosas que Él permite en nuestras vidas. De igual forma, quiero que me acompañen a estar orando por el mensaje del día de hoy, que alimente nuestro espíritu, que alimente esas necesidades espirituales que cada uno de nosotros tiene. Hermanos, y una petición muy especial, que cada domingo en que estamos congregándonos de esta manera vía internet, no tomemos esto como una rutina, sino que tomemos esto de congregarnos como una gran necesidad espiritual que tiene la iglesia de congregarse. Hermanos, les invito a que me acompañen a orar por estas peticiones. Oremos. Mi buen Dios, Padre eterno, te alabo y glorifico grandemente tu nombre, Señor. Mi Dios todopoderoso, soberano, creador de todas las cosas, a ti sea la honra y la gloria. Señor, agradecemos infinitamente tu misericordia, Señor, por la cual hoy nos encontramos aquí para poder escuchar de tu palabra. Gracias por la salvación que tú nos has dado. Gracias, Señor, por ese amor infinito. Gracias por ser ese Dios Padre, amoroso, bondadoso, pero que también nos disciplina. Gracias, mi Dios. Señor, en este momento queremos pedirte muy especialmente por el mensaje de tu palabra que vamos a estar escuchando en el día de hoy. Señor, que tu palabra hable a nuestras vidas, principalmente a nuestras necesidades espirituales. De igual forma, te queremos pedir, Señor, para que este tiempo en el cual nos congregamos a través de esta tecnología, de esta forma virtual, Señor, veamos esto no como una rutina, sino como una necesidad espiritual que tenemos como iglesia de congregarnos. Señor, siempre para estar atentos a tu palabra y sobre todo ser obedientes a ella. Mi Señor, gracias te damos porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones y siempre sabemos que vas a contestar según tu voluntad, que es agradable y perfecta, y así nosotros la recibiremos. Gracias, mi Dios, por todas las cosas, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Saludos, hermanos, y que el Señor les bendiga. Cierto. Amén. Hermanos, qué importante es que sigamos orando los unos por los otros y nos apoyemos en oración, más aún en estos tiempos donde no nos podemos acompañar físicamente. Sigamos haciéndolo, hermanos. En este momento, nuestro hermano Pablo Cuentas nos trae los anuncios de la semana y después de eso presentaremos un repaso sobre la cápsula que nuestro comité COVID-19 ha preparado sobre la etiqueta respiratoria. Dios les bendiga, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Es un gusto nuevamente saludarles a través del internet. Pasemos a ver los anuncios y actividades de esta congregación Cristo la única esperanza. Primero, recuerden estar orando por nuestro comité COVID-19 que está laborando para tener listo nuestro edificio en el Coco de la Chorrera para cuando se dé la apertura por parte del Ministerio de Salud de Panamá. El grupo de Damas A tendrá una reunión el sábado 15 de agosto. Más adelante se les dará los detalles de esa reunión que será a través del internet. Y Beclue Kids. Los padres de familia recuerden contactar a los maestros del Ministerio de Niños para que puedan enviar los videos de las actividades de sus niños. Recuerden, hermanos, que seguimos orando todos los días pidiendo la provisión y la misericordia de Dios en medio de esta situación. Estamos orando de lunes a sábado de 8 a 8:30 de la noche y los domingos tenemos el culto de oración de
7:30 a 8:30 de la noche a través de un grupo de WhatsApp. Contacte a su líder de ministerio, su maestro o su discipulador para poder participar de este grupo de WhatsApp para la oración en el domingo. En pantalla estamos pasando nuestro correo y las redes sociales por las cuales nos puede contactar. Que el Señor les bendiga, hermanos. Saludos hermanos, bienvenidos a nuestra cápsula informativa por parte del Comité COVID-19 de nuestra iglesia. Hoy hablaremos sobre la etiqueta respiratoria y cómo aplicarla correctamente. Las autoridades del MINSA llevan días insistiendo en la importancia de dos medidas fundamentales contra el coronavirus COVID-19. La higiene de manos y la etiqueta respiratoria. Ahora bien, ¿qué es la etiqueta respiratoria? ¿Cómo se aplica? En primer lugar, hay que recordar que la etiqueta no significa otra cosa que norma o protocolo a seguir. De ahí que cuando se habla de etiqueta respiratoria se ha indicado las recomendaciones que deben ser tomadas como normas para proteger de la infección contra el coronavirus. ¿Sabía usted que hay más probabilidad de contagio a través de las manos que directamente por el aire? Pero entonces, ¿en qué consiste la etiqueta respiratoria? Bueno, el lavado de manos frecuentemente con abundante agua y jabón y gel antiséptico es la medida clave para la prevención del coronavirus, y ya que hay más probabilidad de contagio a través de las manos, porque con las manos directamente nos tocamos la mucosa de la cara, los ojos, la boca, la nariz. Entre una medida de etiqueta con respecto de etiqueta respiratoria, podemos decir que sería toser con el brazo flexionado, o sea, taparnos la boca cuando tosemos o estornudamos. Otra medida sería evitar las aglomeraciones o espacios con muchas personas y respetar la distancia de 1 metro con una persona que refiere síntomas respiratorios. En todo caso, según ha indicado el Ministerio de Salud en numerosas ocasiones, todas las medidas que se opten desde salud pública no valen si las personas no cumplen las medidas de higiene. Por eso se ha hecho el llamamiento a la responsabilidad individual contra el coronavirus. Recordemos, lavarse las manos de forma correcta con agua y jabón. Y si tose y estornuda, cúbrase la boca con la flexión del brazo, ¿sí? También puede usar pañuelos desechables, pero una vez que los usa, de una vez a la basura. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos. Si presenta síntomas respiratorios, evitar el contacto cercano mediante el distanciamiento de 1 metro aproximadamente con otra persona, y comuníquese por los canales oficiales anunciados por el MINSA. Hasta aquí nuestra cápsula informativa de hoy. Esperamos haya sido de interés y de mucha edificación. Que Dios los bendiga. Hermanos, no podemos enfatizar lo suficiente la importancia que tiene seguir estrictamente las medidas de bioseguridad. Si usted se ha perdido alguna de estas cápsulas o quiere volver a verla o compartirla con algún amigo o familiar, puede visitar nuestra cuenta de Instagram, @ibclube, donde hemos publicado y seguiremos publicando cápsulas de este tipo y material informativo que esperamos les sea de mucha ayuda. A continuación tenemos el tiempo de los cumpleaños, traído por nuestra hermana Marianela. Buenos días, hermanos. El Señor me los bendiga a todos en abundancia. En esta semana hemos tenido muchos cumpleaños y espero que todos se hayan gozado de su cumpleaños, ¿verdad? Vamos a comenzar con el día 4. Con el día 4 de agosto tenemos al hermano Bernardo Padre y a la hermana Jaylin. En el día 5 a la hermana Cheryl. El día 6 a la hermana Isabelita, acuérdense. El día 7 a nuestra hermana Marileila. Y el día 8 cerramos con Lucas. Bendiciones, hermanos. Que el Señor me los bendiga a todos y que hayan pasado un feliz cumpleaños. Chao.
Esperamos que los cumpleañeros hayan pasado un muy feliz día y que Dios los bendiga y les permita cumplir muchos años más. Hermanos, ahora pasaremos a nuestro segundo tiempo de alabanza del día. Si desea ponerse en pie... Hermanos, tenemos un pequeño cambio en la programación. Vamos a pasar un pequeño video que nos ha preparado producción y después tendremos la alabanza. Clip set. Toma. Uno. Bueno, ¿qué les puedo decir, hermanos? Son cosas que pasan. Yo espero no ser el único que le pasa, ¿no? Pero sí, hermanos, estemos muy pendientes porque puede que venga más de este tipo de videos en las próximas semanas por parte de nuestros hermanos de IB Club de Media. Ahora, hermanos, como les decía, antes de este pequeño cambio, pasaremos a nuestro segundo tiempo de alabanza del día. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras y cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre.
Qué lindo canto, hermanos. Qué lindo que seguimos alabando a nuestro Señor a la distancia. Ahora tendremos nuestro tercer tiempo de alabanza y después de eso pasaremos a la prédica por parte de nuestro pastor Gregorio Martínez. Está por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es nuestra la victoria con el por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Por Cristo firmes, hoy llama a la ley, pues a la lucha, todos sí. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de Él. El brazo de los hombres por débil no es fiel. Vestíos la armadura de la demoración, deberes sin peligros demandan más de sol. Estad por Cristo firmes, bien poco durará la lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona se dará, y con el Rey de Gloria por siempre vivirá. A todo el que venciere, corona se dará, y con el Rey de Gloria por siempre vivirá. Muy buenas, estimado hermano en Cristo. Es un gozo volver a estar con ustedes, deseando que el Señor le siga hablando a su corazón. Continuamos con la cadena de la salvación, que son las evidencias de nuestra salvación. Vamos a buscar en Primera de Juan, capítulo 2, los versículos 28 y 29. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Oremos. Oh Padre Celestial, Señor, que tú seas quien hables a nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo en tu palabra. Deseamos, Señor, que tú nos hables de manera muy particular y especial. Lo ponemos todo en tus manos y en tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema específico en el día de hoy es: soy salvo porque practico la justicia de Dios en Cristo. La justicia de Dios es algo muy necesario entender en nuestra vida cristiana. Vamos a buscar en el Salmo 116, versículo 5, que dice lo siguiente: Clemente es Jehová y justo, Sí, misericordioso es nuestro Dios. Dios siempre ha sido justo para con el hombre.
Aunque el hombre no lo quiere entender de esa manera, Dios siempre ha sido justo. Para entender entonces la justicia divina, necesitamos entender lo que es la naturaleza de Dios, cuál es su esencia. Por ejemplo, el sol sale para todos igual. El aire lo tomamos todos por igual. Las posibilidades en nuestra vida, las oportunidades en la vida, es para todos igual. Dios siempre ha sido justo para con el hombre. Observemos en el mensaje de hoy dos enfoques. Primero, vamos a hablar sobre los individuos, la justicia de Dios a nivel de todos los individuos. Y en segundo lugar, observaremos la justicia de Dios directamente al creyente. Comenzamos diciendo, la justicia de Dios en Cristo se manifiesta en cada individuo. El Salmo 11:7 dice lo siguiente, porque Dios es justo y ama la justicia. Él ama la justicia. Entendamos el concepto de justicia, que quiere decir principio moral que lleva a dar a cada uno lo que merece o lo que le pertenece. Es la equidad, es la igualdad, es el equilibrio de dar a cada uno lo que merece, lo que le pertenece. Es pensar entonces en, por ejemplo, al que toma el premio, él lo mereció. El que toma un castigo, porque él lo mereció. Es como observar al juez cuando dicta sentencia. Uno es culpable porque esos fueron sus hechos, así lo merece. El otro es inocente porque así lo merece según sus propios hechos. Si vamos al Génesis, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, Dios le dice a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, todos son tuyos, mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Dios fue justo con Adán. Dios, cuando hizo al hombre, le hizo siendo imagen y semejanza de él. Dios es un ser inteligente sobrenaturalmente, es un ser moral y espiritual. Cuando él hizo a Adán, le colocó en su ser la inteligencia, la moralidad y la parte espiritual también. Dios le dio esa voluntad, esa capacidad moral y espiritual a Adán, y asimismo se la dio a todos los hombres posteriormente. Dios no quiso hacer una máquina en Adán y en el hombre. Él quiso darle la oportunidad para que el hombre mostrara su inteligencia, su moralidad y su espiritualidad. Podemos pensar, ¿por qué Dios entonces permitió la tentación? Simplemente para que el hombre descubriera lo que Dios había puesto en sí. Él descubriera esa capacidad de inteligencia, esa capacidad moral, esa capacidad espiritual. Pero por causa del pecado, no le permitió experimentar en plenitud lo que era el plan de Dios para su vida. Siendo un Dios bueno y justo, le dio esa oportunidad entonces a Adán, y así fue. Asimismo fue con el caso de Saúl, allá en el Antiguo Testamento, en 1 de Samuel 13, del 7 al 13. Saúl no tenía que ofrecer el holocausto, sino era el sacerdote llamado Samuel. Pero por la impaciencia de Saúl, quiso hacer aquello que no le era permitido hacer. Por supuesto, vinieron las consecuencias contra Saúl. El caso de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, quienes mintieron al Espíritu de Dios, mintieron a Dios mismo,
Dios le dio oportunidad de obtener una ofrenda, pero ellos mintieron dando lo que no era. Dios fue justo con Ananías y con Zafira. Sin embargo, ellos no tuvieron esa capacidad absoluta de inteligencia, de moral y espiritual para actuar en el bien. Pero el hombre tiene esa capacidad. Hoy en día el hombre también la tiene. Simplemente es que no la aplica a cabalidad por causa del pecado que está en él. Eso es lo que no permite al hombre encontrar la verdad, mientras que esté sin una experiencia personal con Jesucristo. Observemos en la Biblia, allá en el libro de Romanos, vamos a buscar, en el capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículos 18 al 22. Vamos a leer y vamos a ir explicando y observando lo que Dios le dijo a los hermanos de aquel tiempo. Asimismo, contestando el por qué Dios es justo, contestando lo que es la justicia divina. Dice el versículo 18 del capítulo 1: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Dios se lo manifestó al hombre. Pues Dios se lo manifestó, como dice el texto, literalmente. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, su creación. Dios le mostró su justicia por medio de la creación, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Observemos también en el capítulo 10 del mismo libro, Romanos, capítulo 10, versículos 2 al 4, que dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, el bien de Dios para ellos, lo ignoraban, y procurando establecer la suya propia, el hombre hace su propia justicia, y ese es el problema por causa del pecado. No se han sujetado a la justicia de Dios, no se han sujetado al bien de Dios. La justicia de Dios en Cristo se ha manifestado siempre en todos los individuos a través de todas las generaciones. El hombre en sí no tiene excusa delante del Señor. Dios le ha mostrado cuánto le ama, cuánto quiere el bien para él, pero el hombre entenebrecido en su propio pecado, en sus propios pensamientos, niegan, se alejan, distorsionan y no quieren experimentar la justicia de Dios. Esto es lo que pasó con los individuos según la palabra de Dios. Vamos a ver en segundo lugar que la justicia de Dios en Cristo se manifiesta en el creyente. Ya hay una enseñanza, hay una advertencia para toda la humanidad. Dios es justo y quiere el bien para todos. El hombre decide. Pero también hay una advertencia y una enseñanza para el creyente. En el versículo 28, volviendo a la carta de Juan, dice el texto: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste
tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. Hermanos, hay un mandamiento aquí: permanecer en él. No es una opción, es una posibilidad grande que el hombre puede decidir para luego encontrarse bien delante del Señor. Mire el texto: para que cuando se manifieste el Señor, cuando Él venga, tengamos toda la confianza, toda la seguridad, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, no nos encuentre envueltos en los pecados de este mundo. No, lleguemos al punto que Él nos encuentre haciendo su voluntad. ¿De quién depende? ¿De quién es la responsabilidad de este asunto? No es de Dios. Dios está ofreciendo su justicia, su amor, su bien, pero depende del hombre. En este caso, el creyente debe entender que aquí no hay culpabilidad en Dios, ni en el diablo, ni en el pastor, ni en los hermanos, en nadie. Depende de cada creyente. ¿Qué es lo que va a hacer conforme a la voluntad de Dios? Observemos lo que dice en el capítulo 2 de Romanos nuevamente. Este es un libro interesante que hay que estudiar con detenimiento. Romanos capítulo 2, versículo 6. Dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios es justo. Él va a pagar a cada cual conforme a sus obras. Al que es inconverso, Dios le dará lo que merece, la condenación eterna. Pero al creyente ya no hay condenación, pues ahora tendremos los premios. Pero esos premios están de acuerdo a lo que tú hiciste de bien en esta vida. Dios es justo. La pregunta entonces puede surgir de la siguiente manera: ¿cómo hago la justicia de Dios en Cristo? ¿Cómo la hago? Estamos hablando de la justicia divina. Y la justicia divina es lo que Dios traspasó también a nosotros, su justicia. ¿Cómo la hago? Sencillo, muy sencillo, haciendo el bien. Haciendo el bien. Observemos nuevamente Romanos capítulo 13, y leamos los versículos 13 al 21. Esta es una manera de observar la justicia de Dios a través de nosotros los creyentes. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, es un bien. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ese es un bien, esa es una justicia, el bien del creyente hacia su prójimo. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esa es la justicia de Dios a través de nosotros, los creyentes. Si es posible, dice el apóstol, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, de usted, de mí, estad en paz con todos los hombres. Hermanos, la paz de Dios sea con nosotros. Esa es otra manera de manifestar la justicia de Dios a través de nuestras vidas. Estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos,
sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor es el que va a juzgar. Tampoco te alegres porque Dios es el que va a juzgarle. No, ese es el problema, que le pertenece solamente a Dios y no a ti ni a mí. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Esa es justicia. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es la forma como el Señor nos habla a través de su palabra, la forma de manifestar su justicia a través de nosotros. Es otro eslabón más de nuestra salvación, cuando manifiesto el bien a los demás, en términos materiales, en términos morales y espirituales, porque tengo la capacidad de Dios. Ahora volvimos nosotros los creyentes a tener la imagen y la semejanza de Dios, que está en perfección, y eso se va perfeccionando cuando actuemos en justicia, en la justicia de Dios, que es el bien para nuestro prójimo. No significa, hermanos, que voy a hacer las obras para ser salvo, ¿verdad? Eso lo entendemos. Sino, al ser salvo, voy a hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviese en ellas. Así que, hermanos, concluyo con lo siguiente: la voluntad de Dios es que todos sean salvos, pero el hombre decide. Dios es justo, que dará a cada cual lo que merece. Justicia, justicia, así es, literalmente. Es hacer el bien para nosotros, la justicia. Dios ha manifestado su justicia en bien para el hombre. Él quiere que nosotros también manifestemos esa misma justicia para el bien de los demás. Este es otro eslabón. Ahora, por supuesto, soy salvo porque practico la justicia de Dios a través, en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, hagamos bien a todos. Esa es la voluntad de Dios en ti, en mí, en nosotros los creyentes. Hagamos bien a todos. Oremos. Señor, gracias porque tú nos das de tu esencia, de tu naturaleza, Señor, para que lo manifestemos también. Mi Dios, ayúdanos a manifestar tu justicia a través de nuestra vida, a favor del mismo ser humano que tú creaste. Señor, gracias por todo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida y de mucha bendición. Ahora pasaremos a nuestro último tiempo de alabanza del día. Está por Cristo firme, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es nuestra la victoria con el por capitán, por él serán vencidas
Esto ha sido todo por el día de hoy. Recordemos nuestro culto de oración congregacional esta noche a las 7:30 a través de nuestro grupo de WhatsApp. Y durante la semana, hermanos, apartemos un espacio de nuestro día a las 8 de la noche para tener un tiempo de oración en familia. Que Dios los bendiga y si Él lo permite nos veremos la semana que viene. Y así hemos finalizado la transmisión del día de hoy. Esperamos que haya sido de mucha bendición para ti y tu familia. Agradecemos su sintonía y le animamos a seguir estando pendiente de nuestras redes. @ibclue. Que el Señor te bendiga.